gente que se dejó la piel e incluso también que se dejó la vida eh, para poder conseguirlos. Y eso no se olvida. Imaginar a que hace más de un siglo, pues trabajar era una pesadilla, jornadas interminables, sueldos de miseria y ningún derecho. Vacaciones, nada, baja por enfermedad, ni soñarlo. Pero bueno, pues la gente se hartó, se plantó y dijo, pues hay que empezar a pelearlo. Así nacieron los sindicatos como UGT en 1888, la CNT en 1910 y más adelante comisiones obreras que surgieron en los años 50 en plena dictadura, cuando hablar de derechos laborales te podía costar muy caro. Toda esa gente se jugaba el pellejo. Con ello lo que quiero decir es que estar dentro de un sindicato era luchar por trabajadores con cárcel, torturas y despidos. Durante la Segunda República los sindicatos consiguieron avances, pero, como todo el mundo sabe, pues llegó Franco y lo prohibió todo. Se acabaron los sindicatos y nos metieron el sindicato vertical, un chiringuito del régimen para seguir explotando a la gente. Pero aquí nadie se rindió. La lucha siguió en la sombra. En los años 60 y en los años 70, comisiones obreras junto con UGT y otros sindicatos clandestinos comenzaron a organizar huelgas hasta que, con la llegada de la democracia, se legalizaron los sindicatos y se recuperó la libertad sindical. Gracias a esa lucha, hoy tenemos derechos que a nosotras nos parecen muy normales, sí, pero costaron muchísimo conseguir. La jornada de 8 horas, el salario mínimo, la sanidad pública, las bajas pagadas, nada cayó del cielo. Fue con sangre de la gente trabajadora y la cárcel para aquellos que salieron a defender tener una vida mejor. Pero ojo, la historia no termina aquí. Con la precariedad, los contratos basura y la digitalización, la pelea todavía sigue y si nos dormimos nos lo van a quitar todo. Y si algo nos ha enseñado el sindicalismo es que la unidad, cuando nos unimos, avanzamos y se consiguen cosas. Así que lo dejo aquí y empiezo dando paso a una persona que para mí es un referente. Es un enorme placer empezar el programa con él, que es Javier Pacheco, actual secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, trabajador de la SEAT. Así que muchísimas gracias por estar aquí, que siempre que te llamo, siempre que te digo, ahí estás. Así que gracias, de verdad te lo digo. No, gracias a vosotros por estar un rato y poder hablar de algo que evidentemente no está de moda, que hablar del sindicalismo, pero que siempre es presente y en la vida cotidiana de mucha gente, aunque no se dé cuenta. Pero intentaremos saber si somos capaces de poderlo explicar. Hay algo que se dice siempre mucho y que ahora vemos, sobre todo, bueno, claro, yo lo veo también porque tengo adolescentes en casa. La gente joven muy alejada del sindicalismo, como lo ve como una negativa, ¿no? Como algo que el sindicalismo no es para nosotros. ¿Qué le podríamos decir, Pacheco, a esta gente? Porque en realidad, por mucho que hayamos conseguido derechos, si la gente joven no se sindicaliza, no participa del sindicalismo, vamos a ir para atrás. Bueno, yo primero matizaría un poco esa afirmación, ¿no? Que es demasiado continua, ¿no? y presente en nuestra reflexión colectiva. Primero, si miramos las últimas encuestas sobre opinión sociológica del propio Ministerio de Trabajo, las últimas encuestas nos dicen que el rango de edad que mejor valoración tienen por las organizaciones sindicales son los menores de 25 años. Y tiene una explicación lógica, porque probablemente ellos no acceden a espacios de estabilidad en el mercado de trabajo, transitan por el peaje de la precariedad, que una sociedad evidentemente injusta estamos planteándoles como una alternativa para incorporarse al mercado de trabajo, y se referencian en gente que tienen estabilidad en su puesto de trabajo y que normalmente coincide, porque así también lo plantean diferentes indicadores estadísticos, coinciden es que allá donde mejores condiciones laborales hay es porque hay organización sindical. Por lo tanto, ellos entienden, ahí tiene que pasar algo.
y tienen una valoración sobre 5, es decir, 3 sobre 5, cosa que los mayores de 45 años baja a 2 sobre 5. Por lo tanto, tienen peor valoración las personas que están en una situación ya de estabilidad en su proyecto de vida que los propios jóvenes. Segundo, el nivel de afiliación que en los últimos años, después de la pandemia, con la recuperación de la crisis pandémica, el nivel de altas de afiliación a nuestro sindicato, la franja de edad que más crece es la de por debajo de los 30 años. Y en comisiones obreras tenemos por debajo de 35 años más de 15.000 personas afiliadas. Yo no sé si es mucho o poco. En relación a la clase trabajadora, yo pienso que es poco. En relación a la sociedad organizada, me parece que es mucho. Por lo tanto, afirmar que los jóvenes no tienen ninguna relación o preocupación por sindicarse, yo lo matizaría. Y segundo, también hay que ver cuál es la relación que una persona sindicada tiene con el mundo del trabajo. Normalmente uno se sindica cuando está ya arraigado y tiene una relación laboral. Los jóvenes, como te decía, están pasando por un peaje donde hasta hace poco, en la entrada en vigor de la reforma laboral, que ha acabado con la temporalidad, veíamos que el currículum de una persona de 25 años podía tener más de 25 empresas. Es muy difícil arraigarse a ningún puesto de trabajo y sindicarse, tener relación con más gente para acabar de arraigarse a una organización sindical si tú transitas por esa realidad del mercado de trabajo. La reflexión que nos tenemos que hacer todos, y ese es el modelo, ¿no? Y afortunadamente en los últimos años ha ido cambiando un poco, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar y ofrecerle una alternativa de verdad a la gente joven que no sea el pagar el peaje, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos en la Nissan, en el año 2002 ya peleábamos por acabar con una doble escala salarial que otros sindicatos pactaron con la empresa, ¿no? Que era el peaje. Oye, si eres joven, paga menos. Si entras nuevo, cobra menos, ¿no? Esas cosas yo pienso son las que normalizamos de una manera que yo creo que muy injusta y que al final generan caldos de cultivo donde mucha gente se siente fuera de los límites, de los perímetros de la cohesión social y luego nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Que cualquiera que venga pregonando proteccionismo económico sobre la base de pagar la factura de una cierta pérdida de libertades, pues algunos le son capaces de pagarla con tal de intentar encontrar una alternativa al sistema. Me apunto los datos porque sí que es verdad que, claro, tú hablas de joven de 20 y algo de años y yo te estaba hablando más de adolescentes, de cómo le entramos a la adolescencia, porque sí que es verdad que hay un tramo que es peligrosa. O sea, es una adolescencia que está como alejada de la realidad. Y luego también es verdad que eh, tienen bueno, da la sensación de que tienen miedo incluso hasta de llegar a estudiar porque no saben si va a venir la digitalización y les va a quitar el propio trabajo, ¿no? Entonces, también es cómo se puede articular eso de cara a futuro. Siempre hablamos de reindustrialización y también de cómo hacer la digitalización que no afecte al trabajador y a la trabajadora, ¿no? En este caso a la gente joven. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay trabajo? Sé que lo hay porque has insistido mucho en ello tú, además. Coméntanos por aquí un poquito. Bueno, ha habido evidentemente una corriente liberal de pensamiento donde los procesos de los avances tecnológicos acabarían con el factor trabajo, ¿no? Y si acaban con el factor trabajo, pues el sindicalismo pasaba a ser un agente anacrónico, ¿no? De la sociedad contemporánea de este siglo XXI, ¿no? Bueno, de momento llevamos 3 décadas y la gente no se gana la vida si no trabaja. Eso es una afirmación que difícilmente nadie me la podrá cuestionar. Es decir, sí que hay una pequeña parte de la sociedad, un porcentaje de rentistas que viven muy bien y viven de la renta, pero desgraciadamente la gran mayoría social, es decir, los 8 millones de catalanes y catalanas, no pueden vivir de la renta. Tienen que vivir del trabajo. Por lo tanto, el factor trabajo es determinante para poder tener un proyecto de vida y que las condiciones materiales básicas para poder vivir estén garantizadas. A partir de aquí hablamos de política, de libertad, de ideología, de cultura, hablamos de lo que quiera, pero sin eso no hablamos de nada. Por lo tanto, el factor trabajo sigue siendo central, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto de vida. Dos, todo proceso de revolución tecnológica a lo largo de la historia, desde la máquina del vapor, ¿no? Incluso hasta desde la invención de la rueda, toda la de revolución tecnológica ponía en cuestión, ¿no? Porque una mejora de productividad, el reparto del trabajo. Y se ha demostrado que los incrementos de productividad han promovido nuevos nichos, ¿no? De creación de empleo. Ahora tenemos uno fundamental,
Es decir, es verdad que la sociedad se digitaliza, pero también envejece. La sociedad de este mundo global, ¿no? De este primer mundo global, tiene un proceso de envejecimiento, lo estamos viendo en el continente europeo, ¿no? Las bajas tasas de natalidad y el hecho de no ser repuesta, ¿no? Por capacidad autóctona, ¿no? Pues vemos que una población envejece y se abre un criterio de oportunidad de algo que el estado de bienestar no ha desarrollado, que es todo el proceso de cuidados. Y en el proceso de cuidados no solo hay que mejorar las condiciones de los cuidados profesionalizados, sino del verdadero nicho de creación de empleo remunerado, que es sacar de las espaldas, ¿no? De los hombros de las mujeres, ¿no? A esos que hemos llamado, de manera muy injusta, que los cuidados recaen en el ámbito de la familia. Perdonar. En el ámbito de la familia y un huevo, ¿no? Perdón, en el ámbito de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, si eso lo pasamos y lo sacamos a la superficie, es un nicho de empleo impresionante para que la digitalización pueda repartir, evidentemente, mayor riqueza por la productividad, mejor reparto del trabajo y cuidar realmente lo que nos interesa en la sociedad, que es cuidarnos nosotros, cuidar a las personas, tener un espacio real de socialización, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no, que todo avance tecnológico tiene que ser mirado con buenos ojos, pero sobre todo tratado con un criterio de mejora y de reparto social y sobre todo de democratización, ¿no? Y la última cosa que digo al respecto, que me gusta teorizar cuando tengo más tiempo para poder hacerlo con mayor detalle, es que la digitalización y sobre todo la gestión, el mundo de los datos, es decir, la nueva cultura del dato, cambia el paradigma del capitalismo, bajo mi criterio. Es decir, ¿por qué? Porque el sentido de la propiedad individual, es decir, el sentido del criterio de propiedad cambia, porque el riesgo que hoy día un empresario pone a un negocio ya no es su patrimonio como criterio de propiedad. El que pone la mayoría de negocios en marcha, el patrimonio que pone en marcha y en riesgo, son los datos que saca de todos nosotros, que es nuestro. Por lo tanto, ¿dónde está la alternativa real del proceso de la inteligencia artificial, de la datificación, de la digitalización? En una alternativa donde las grandes tecnológicas tecnofeudalistas que están quedándose con el gobierno global, ¿no? Y si no miremos lo que está pasando en Estados Unidos, hay que darle una alternativa, en este caso también con identidad europea, donde la democratización, es decir, la participación ciudadana del uso de los datos y la inteligencia artificial, debe cambiar también la realidad que hasta la actualidad las reglas del capitalismo están ofreciendo, ¿no? El propietario define el criterio de negocio, por lo tanto se queda con la potestad exclusiva de la organización del trabajo y, por supuesto, el reparto de la riqueza, no perdonen. Ahora ustedes hacen negocios con mi información, por lo tanto, compartamos el patrimonio, compartamos la organización del trabajo y repartamos mejor esos beneficios entre los copropietarios, que somos todos y todas, ¿no? Pero bueno, eso Hay tiene una una, tesis bastante más desarrollada, ¿no? Que es muy difícil de colocarla aquí ahora. hay una cosa, yo tengo un libro que para mí es el libro, ¿no? Que me encantó y quizás por afinidad de mi barrio que sale también, ¿no? Que no sé, me imagino que lo conoces, que es La lucha por Barcelona de Chris Elam, Ujú. de aquí. Sí, 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 Eh, sí. en Barcelona, claro, lo que era Buen Pastor, que es donde yo me he criado, antes era Santa Coloma, que eran las casas baratas de Santa Coloma, ¿no? Y hay muchos puntos que hablan precisamente de la lucha de Barcelona, de cómo segregaban a toda aquella gente que no era catalana, sino que venía de fuera de Cataluña a trabajar, que eran pues murcianos, aragoneses, andaluces, los dejaban muy segregados y era la esclavitud. O sea, no tenían derecho a trabajo, no tenían, o sea, bueno, el trabajo que tenían era precisamente aquel que no tenía, bueno, que no tenían seguridad social, no tenían derecho a tener sanidad, no tenían derecho a nada, ¿no? Y hay muchos puntos que a mí me gusta siempre leerlo, lo he leído ya como 4 o 5 veces, porque realmente nos dice de dónde veníamos, ¿no? Qué es lo que ha pasado Barcelona. Claro, hablo de Barcelona porque ha sido precisamente una potencia industrial muy importante y por lo tanto un centro. Bueno, precisamente la canadiense salió de aquí y salió, bueno, pues es evidente que Barcelona ha sido una punta de lanza en la lucha de las conquistas obreras, pero eh, hay, una, eh, hay una diferencia entre la lucha obrera anterior, ¿no? De aquella que se vivía
salvando las distancias, ¿no? De cómo estaban sin derechos anteriores, ahora de personas, ¿no? Que no tenían derecho, que venían de fuera, a lo que está pasando ahora mismo, que tampoco tienen muchos derechos. Estamos hablando de gente que no tiene nada, de gente que viene, que tienen que venir de fuera, y ya no hablo del extranjero, sino que tienen que emigrar dentro del mismo país, pero que no tienen nada y que los van dejando cada vez más fuera, sin derechos, y que además les cuesta sindicalizarse porque entienden que es algo lejano, que no es algo que se referencia a ellos. Gracias que empieza a haber cada vez más gente migrante sindicalizada. Pero ¿tú ves también que hay una similitud entre aquella época y esta? Ya digo, salvando distancias, ¿eh? Bueno, es que la distancia es abismal. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical de principio de siglo convivía con intermitentes dictaduras. Es decir, nosotros llevamos prácticamente medio siglo en un sistema democrático. Es decir, no es lo mismo hacer sindicato, es decir, no es lo mismo organizarse frente a un proceso de represión que entre a un sistema que, aunque sea imperfecto, evidentemente permite, bueno, pues que yo pueda ser el secretario general y andar por la calle sin tener que estar mirando si me persigue la policía. Es una Total. diferencia abismal, brutal. Por lo tanto, el criterio de lucha o iba incorporado de un arrojo de valentía que evidentemente solo se podía cubrir si la colectividad lo arropaba, o no era posible. Y aquel arrojo de valentía te da aquellos escenarios de épica que evidentemente tiene la lucha sindical de aquella época, ¿no? Y que hoy día no es comparable, ni mucho menos. Es decir, en el marco en el que yo desarrollo el ejercicio de mi libertad sindical, no lo podía desarrollar Salvador Seguí, que tenía que estar mirando hasta que le mataron por las esquinas, ¿no? Si los pistoleros de la patronal acababan de manera impune pudiendo cepillarse, ¿no? al movimiento sindical por la vía de pasarlos a cuchillo, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que ver. Lo que sí que tiene que ver es que ayer como hoy, o hoy como ayer, es decir, todavía quedan demasiados carlistas en la sociedad catalana, Total. que, como bien sabemos, hicieron mucho dinero, algunos de ellos, con un proceso del esclavismo, eh, pasando por África y llegando a Sudamérica, ¿no? Y que aquella cultura, ¿no? Pues te genera una tradición evidentemente secesionista y segregadora a la hora de valorar a la gente que no tiene esa identidad, como tú, que fue todo el proceso migratorio, que sobre todo a finales de los 50 y hasta los años 70, ¿no? Se produjo en nuestro país de la mano del plan de estabilización, cuando se quiso abrir el régimen económicamente a la Unión Europea, y a partir de ahí se desarrolla inversión industrial, y es Cataluña y el País Vasco mayoritariamente, ¿no? Las dos comunidades autónomas, pues entonces las regiones que recibían la inversión industrial y acogían el flujo migratorio del campo a la ciudad, porque se estaba construyendo la gran urbe, ¿no? Claro, allí ¿qué pasó? Lo que tiene que pasar ahora. Allí lo que pasó fue que la clase obrera se organizó, la catalana y la proveniente de fuera de Cataluña, se organizó en un terreno de lucha y libertades en el que, afortunadamente, la gente que en aquel momento se estructuraba en un movimiento, que todavía no era sindicato, que eran aquellas comisiones obreras, movimiento todavía en el régimen, pues habían líderes que provenían de la migración, que acuñaron una cultura que era, creo que ha sido eh, clave en la construcción de entender, en este caso, la sociedad catalana, en nuestro caso, ¿no? Y que pervive en cara todavía en lo que significan los valores de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, ¿no? Que es que los derechos sociales no podían, tenían que ir de la mano de los derechos nacionales. Y que catalán, lo decía Cipriano García, que era un tío que venía evidentemente de Almería, ¿no? Que catalán es todo aquel que trabaja y que vive en Cataluña. Claro, estos principios, estas afirmaciones que fueron ganando el terreno de la oposición y que se atrevieron a convocar la primera manifestación de la Diada en Sant Boi, ¿no? Gente que provenía de fuera a defender realmente la identidad de una nación como la de Cataluña, ¿no? Pues es lo que arraigó a miles de personas mediante un movimiento obrero socializado horizontal enfrente, ¿no? De lo que el puyolismo pues estaba vendiendo, un nacionalismo excluyente que desgraciadamente, por una mala maniobra de aquellas entonces Esquerra Republicana, pues le abrió la puerta a un proceso de ocupar la administración cuando la izquierda había conseguido la mayoría a la salida
de la dictadura, ¿no? Bueno, hemos pagado muchos años las consecuencias de todo eso. Pero lo que quiero decir es que la acogida de la inmigración tuvo ese factor de socialización de clase. Y hoy tiene que pasar igual. Hoy estamos diciendo que prácticamente el 20% de la población en Cataluña ya es migrante, que el 34% del mercado de trabajo es migrante. 34% de las personas que trabajan. Ya casi una de cada cuatro son migrantes. Y que un sindicato como el que yo represento no será un sindicato de clase si dentro de sus filas no tiene a estas personas. Por lo tanto, vuelvo a decir que lo que entonces se hizo, ¿no? Que era una inteligencia que tenía aquella generación brutal, ¿no? Es lo que yo creo que tenemos que empezar a acuñar ahora. Y es ofrecer realmente un espacio de socialización de clase a las personas trabajadoras que vienen a trabajar aquí, ¿no? Primero regularizándolos, porque hay un proceso de irregularización y bolsas de irregularidad que son insostenibles. Segundo, mejorando los niveles de arraigo, que evidentemente no pasan por un proceso de asunción de competencias con criterio segregador, como algunos plantean, ¿no? Que tiene que ser la solución para poder acoger a las personas migrantes, ¿no? Y tercero, homologándole sus competencias, porque un informe de comisiones obreras que hemos publicado este año dice que, a diferencia de los flujos migratorios de los años 2000 con el boom inmobiliario, hoy las personas que vienen a nuestro país tienen un nivel formativo similar o mayor que las personas que vivimos y hemos nacido en Cataluña. El problema que tienen es de homologación de competencias, que les condenamos a la precariedad porque no les reconocemos su acreditación. Por lo tanto, hay que normalizar todo ese procedimiento, habilitar espacios para que realmente se arraiguen y ofrecerles un escenario, como decía, de lucha compartida, ¿no? Que tiene que ser esa socialización de clase. En esas decía precisamente, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, precisamente por salvando mucho las distancias, y que es verdad que veo ciertas, en ese punto, ciertas, ciertos parecidos. Ahora vamos al punto como más humano. O sea, yo hay una cosa que no quiero solo centrarme en el programa, hablar muy de política, de luchas obreras, sino también quiero humanizar a las personas que siempre estáis ahí dando el callo. Entonces te voy a poner en jaque, pero pero que me contestes como muy abiertamente, con tranquilidad. ¿Tiene Javier Pacheco algún miedo a algo? Muchos, muchos. Tengo miedo a defraudar, siempre, bueno, es lo que tiene cultivar un ego, ¿no? De manera acentuada. Es decir, la gente que nos ponemos delante de cosas, tenemos el riesgo, no es un problema tener ego, el problema es no saber controlarlo. Y eso puede defraudar y a uno mismo primero y luego a las personas. Tengo miedo de fraude, por lo tanto, gestión del ego es un miedo. Tengo miedo, evidentemente, bueno, a, a perder una parte de la estabilidad, que en mi caso tengo un entorno de amigos y familia que le pongo mucho valor. Y para mí es un valor muy importante. Y perder eso, bueno, son miedos, ¿no? Porque tenemos una vida que es absorbente en lo personal, lo sabes, ¿no? Tanto. Y eso provoca, evidentemente, contradicciones muchas veces con eso otro que quieres preservar, ¿no? Y que te da un cierto miedo, ¿no? Bueno, luego pues, supongo que los miedos, tengo hijos, hijas, en este caso, dos hijas. Por lo tanto, todo lo que pueda llevar a alterarle la vida de tus hijas, pues siempre te genera una cierta tensión. No sé si miedo, pero bueno, te genera tensión. Y así que no sé, pero tampoco son miedos así muy extraños ni muy acentuados, ¿no? Creo que son los lógicos, ¿no? Probablemente el más raro uno es el que te decía de defraudar, ¿no? Que es muy egocéntrico. Bueno, pero es que eso te hace humano, en realidad. Parece que no, pero siempre vemos a la gente que tiene ciertas responsabilidades, sobre todo como tú, ¿no? Que tienes una responsabilidad muy importante, y la gente la aleja como que solo ve el cargo, pero ya no ve a la persona, y es importante asimilarlo, porque no solo eres un cargo, sino que también eres una persona que sufre, que siente, que padece, y es Yo importante todavía, también ponerlo en Conchi, valor. 8 años después de la Secretaría General, ya sabes que estoy a punto de dejarla, No sé. 8 años después todavía me pregunto algunas veces que estoy en algún sitio que qué hago yo ahí. Es decir, porque yo todavía no entiendo. Yo era un currito de la Nissan. Yo cuando a veces me veo, yo qué sé, hablándole a jueces o, yo qué sé, o a gente catedráticos del derecho y que me escuchan, digo, ¿y esto? Yo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Pero bueno, es esa cosa que todavía, bueno, espero que no se pierda nunca, ¿no?
como mínimo una cierta sentido del impostor, que no se pierda nunca, porque yo creo que es un criterio de humildad. Bueno, la gente trabajadora siempre, la gente que venimos de abajo vamos a tener siempre el síndrome del impostor. Y eso no lo podemos quitar, por desgracia, no lo llevamos siempre a cuestas, pero es lo que nos hace seguir pisando la tierra. Un libro. ¿Qué libro nos recomiendas? No pienses en el elefante, de George Lakoff. Todo el mundo que quiera dedicarse a lo colectivo tiene que entender la importancia del mensaje del lenguaje. Y creo que ese libro, que ya tiene muchos años, ese libro, George Lakoff fue un asesor, un politólogo asesor del Partido Demócrata. En su día creo que también estuvo haciendo alguna colaboración con la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, no es un socialdemócrata, evidentemente, pero el tío es un libro muy didáctico en relación al valor del mensaje, a todo el papel de inversión que en su día los republicanos, ¿no? El elefante, sabéis que es el símbolo republicano del Partido Republicano de los Estados Unidos, hizo en toda la inversión del Cinzán, del Tea Party, que de aquellos barros estos lodos, ¿no? De aquellos lodos estos barros. Ya no sé cuál es el orden del refrán, que ahora tenemos todo este proceso, ¿no? Donde la información se ha convertido en protagonista de la mayoría de posiciones políticas, sean verdad o no sean verdad, ¿no? Que es un poco lo que te introduce ese libro. Y a mí ese libro me marcó. Me la apunto. La anécdota más rara que hayas vivido como secretario general de Comisiones Obreras. Bueno, cuando me pidió una reunión, una logia masona, recién entrado en el cargo, recibí una solicitud de reunión de una logia masona y, hostia, me resultaba aquello como extraño. ¿Y por qué quieren hablar conmigo los masones? Pues bastante, para mí fue una anécdota que hostia, siempre lo pregunto. Me supo, además, por una reunión chulísima. Es decir, porque tienen una reflexión muy abierta, o sea, que son gente que le gusta reflexionar, ¿no? Y me estuvieron explicando todo el funcionamiento, ¿no? de la logia masona, cómo se gradúan, cómo... Hostia, pues me resultó una súper anecdótico. Digo, ¿qué pinta un sindicalista hablando de la masonería? Pero bueno, por mucho que Franco quisiera relacionar siempre a los masones con el comunismo y esas cosas y el régimen, pero a mí me resultó muy curioso, una anécdota muy curiosa. Seguro que tengo muchas más de estas de reírte, ¿no? Pero a mí aquella me resultó bastante curiosa. Lo es. No me lo imagino, no me lo hubiera podido imaginar nunca. Y ya por último, la victoria que más has sufrido, o sea, la que más te ha costado, o sea, algo que hayas luchado muchísimo, que hayas sufrido muchísimo, pero que se haya convertido en victoria. Bueno, la Nissan, ¿no? Primero porque te toca de primera mano cuando eres trabajador de una empresa, pues acabas teniendo, yo he tenido 30 años en esa empresa. He conocido a gente donde, bueno, pues eso, pues prácticamente se han ennoviado, se han casado, han tenido sus hijos, es decir, he visto jubilar a sus padres. Bueno, tienes una relación que es diferente, evidentemente, con el ejercicio de una responsabilidad sindical de mis características, donde hay una cierta distancia, ¿no? Entre la persona de una empresa, ¿no? y tú. La de tu empresa, esa distancia evidentemente se acorta y tienes una relación emocional bastante más cercana cuando hay un conflicto de cierre. A mí me ha tocado vivir mucho cierre. Tú ten en cuenta que en el año 2009 yo entro en la Federación del Metal. Estalla la crisis y el 30% de la industria pierde el empleo. Yo estuve en infinidad de expedientes de regulación de empleo donde el éxito era que despidieran a menos. Aquello fue durísimo, muy duro. No puedes imaginar que ponerse delante de la gente, hacer una asamblea, ¿no? Para decirle, oye, compañeros, lo hemos conseguido, no echan a 50, echan a 20. Eso es, mira la cara a los 20, ¿no? Y que se vayan a la calle, es una cosa brutal, ¿no? Y eso, bueno, vas haciendo callo, imagino, como con los médicos en quirófano, ¿no? Que al final, si quieres sobrevivir, pues tienes que ir haciendo callo. Pero cuando te llegan a los tuyos, eso toca emocionalmente. Y la lucha de Nissan fue épica porque fue en plena pandemia. Tuvimos que organizar toda una movilización con más de 90 días de huelga, con un piquete continuo en las puertas de la fábrica, en pleno estado de alarma, discutiéndonos continuamente con la Guardia Civil, preparando movilizaciones e intentando evitar que se propague el contagio, que fue evidentemente algo de una organización escrupulosa de la gente de las secciones sindicales que garantizaron que no se produjeran esos contagios.
Miento, en un viaje a Madrid, en una de las movilizaciones que hicimos a Madrid, hubieron 3 personas contagiadas en un autocar. Bueno, dentro de todo lo que hicimos, no, no está mal el saldo, ¿no? Y luego conseguir que, evidentemente, unas indemnizaciones por encima de la media, porque era una multinacional también por encima de la media, y el proceso de reindustrialización en el que hoy hay cerca de 1.000 personas trabajando, de las 1.300 personas que se quedaron sin empleo y que querían trabajar porque las otras que se quedaron sin empleo fueron a la prejubilación, cerca de 1.000. Por lo tanto, bueno, dentro de la dureza de lo que fue todo eso, pienso que ha sido una victoria, bueno, épica, que no la he explicado mucho, precisamente porque soy yo del hecho, pero que si hubiera sido cualquier otra empresa, yo había estado haciendo pedagogía de cómo se tienen que hacer las cosas. Es como el conflicto de Nissan. Por eso, a ver si ahora que me voy yendo, reparo la injusticia de no haber reconocido lo suficiente el trabajo inmenso que hicieron los compañeros y las compañeras de Nissan, porque me parece una de las victorias sindicales de la época. La recuerdo perfectamente, en aquel momento era diputada y, y fue, wow, fue dura, dura porque no sabías bien qué hacer porque estábamos encerrados, ¿no? Como aquel que dice, o ya no encerrados, incluso que no podíamos salir, que no podíamos reunirte cierta gente porque si pasabas de X personas entonces ya había multa, ¿no? Y lograr todo lo que se llegó a lograr. Recuerdo aquellas imágenes en la puerta en el Plaza San Jaume, ¿no? Aquellas imágenes que se hicieron fueron impactantísimas. La verdad es que la organización de todos los trabajadores, porque ahí fueron todos y cada uno, no Y de solo hecho, los trabajadores directos, sino también los indirectos, el cómo se unieron y sí que es verdad que para mí es un ejemplo de lucha impresionante, no solo por la cantidad de trabajadores, sino de diferentes centros, incluso de gente externa, cómo se unió en un momento de debilidad organizada, porque era un momento donde daba miedo salir a la calle, porque daba mucho miedo. lo curioso Pues también del proceso fue la negociación, porque claro, tuvimos que hacer una negociación por Zoom. Y como digo yo, para negociar tienes que sentir la piel de tu contraparte. Cuando a alguien le tiembla un ojo, ya le estás viendo si tiene o no alguna debilidad, alguna fortaleza, alguna cosa. En el respirar se siente si estás en condiciones o no de avanzar en una negociación. Es decir, la negociación tiene un lenguaje gestual que en el Zoom se pierde y tuvimos que cerrar un acuerdo en un Zoom, casi que tuvimos que cerca de 40 horas negociando sin parar para poder cerrar el acuerdo, porque no había manera de entender dónde estaban realmente la pulsión del final de la negociación y fue dificilísimo, fue muy una cosa, algún día si tengo tiempo lo escribiré. hombre, esperamos el libro, ¿eh? Yo quiero libro No sé si con un libro, pero dedicatoria. no sé si un libro, a lo mejor un relato, pero Libro o relato, pero lo esperamos. Pues muchas gracias por estar aquí, por participar. ¿Qué dirías, qué mensaje lanzarías a la gente del por qué es importante sindicalizarse? ¿Cómo lo concentrarías para poder hacer un llamamiento a que todas las personas entiendan la necesidad de estar dentro de un sindicato? bueno, yo pienso que es muy sencillo, muy clásico, ¿no? Es decir, el poder necesita contrapoder y el poder del capital, el poder de empresarial es tan sumamente superior al de un individuo, ¿no? Una persona en solitario que necesitamos agruparnos para poder hacerlo. Por lo tanto, el ejercicio del contrapoder se hace siempre agrupándose y el contrapoder solo se puede ejercer en sistemas donde la libertad de organizarse sean posibles. Por lo tanto, lo que toca hoy es organizarse y defender la democracia, que vienen a cargársela y vienen con mucho interés. Por lo tanto, hoy es más importante que nunca organizarse y sentirse clase obrera para defender ese espacio donde podemos ejercer el contrapoder que es nuestro sistema democrático. Precisamente por eso el programa se llama Resistencia Obrera. Hay que, y sobre todo sí que es verdad decir que tenemos que estar orgullosos de ser de los de abajo, de ser clase obrera y que vamos justo a los de arriba para dejarles claro que estamos aquí y que gracias a todos nosotros y nosotras los de arriba tienen dinero. Si no fuera porque nosotros trabajamos, no habría nada.
Muchísimas gracias por todo y gracias por estar aquí, por participar y por enseñarnos lo que nos has enseñado durante todo este proceso. Gracias, Conchi. Un beso y te veo pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Pues nada, compañeros y compañeras, lo dejamos aquí. La semana que viene estará Zan Vega, que es de Alcoa, el presidente del comité de empresa de Alcoa, y vamos a hablar sobre la reindustrialización y la gran lucha que hicieron y que van a seguir haciendo para que no se pierda ningún puesto de trabajo y para ver cómo la gente en Galicia sigue organizándose y sigue trabajando por los derechos sindicales.